La vida nos va poniendo en situaciones e historias que no siempre entendemos. Y hay diferentes protagonistas. El enfermo, la persona que necesita de algún tipo de cuidado, el cuidador, pero también el terapeuta. Cada una de esas personas lo ve desde un punto completamente distinto. Pero ¿qué pasa cuando por empatía ya hay un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste mental de una de esas personas? Desde quien lo atiende hasta quien trata de brindar algún tipo de servicio. Hoy tengo como invitada a Victoria Tirro, psicogerontóloga, especialista además en el tema, la empatía por desgaste. Primero que nada, Victoria, ¿qué es empatía? ¿Por qué nos desgastamos tratando siempre de ofrecer lo mejor de nosotros, no solamente como familia o cuidador, sino también como terapeutas? Bueno, gracias, Meredith. La empatía es algo que está muy de moda ahora, ¿no? Lo que nos exige la sociedad, nos exige la psicología positiva. Ser empático significa colocarnos en el lugar de otros. Sin embargo, tanto colocarnos en el lugar de otros, seamos familiares, seamos profesionales, cuidadores, agota. Y qué bueno que demos espacio para reflexionar sobre eso, porque a veces es una presión la posibilidad de mostrarse empático, la posibilidad de comprender al otro, de ser compasivo, pero eso implica una energía psíquica, una energía espiritual que también se agota. Y muy pocas personas se detienen a pensar en eso. Yo muchas veces digo, a mí me preocupa quizás más el terapeuta, el cuidador, el que siempre tiene que estar empático, con una sonrisa, pero que cuando sale de ese espacio tiene una vida en paralelo, tiene sus problemas y no todo el tiempo. Oye, puede mover la energía, la gracia, la palabra que está de acuerdo a la situación y que hay un momento en que te puedes sentir quemado, agotado, sin gasolina energética. ¿Qué pasa con aquellos que se dedican, como es tu caso, como es el caso de los psicólogos, de los psiquiatras y hasta de las mismas enfermeras? Fíjate, hemos escuchado lo que es el síndrome del burnout, que es el síndrome, ¿verdad?, de agotamiento o del quemado. ¿Qué lo ves en cuidadores formales o informales? Personas que están atendiendo a enfermos físicos o mentales que progresivamente van sintiendo esos signos, ¿verdad?, de cansancio, de debilitamiento. La gran diferencia con el desgaste por empatía, que es lo que solemos vivir los terapeutas y los profesionales de la salud en general, es de repente. Claro, porque hay un deber social, hay un deber comunitario, hay un deber de atender a la persona que llega a ti buscando ayuda. Sin embargo, en ese trabajo diario no vas sintiendo como que los síntomas porque tienes que responder. Pero de un día para otro empiezas a sentir cambios sustanciales en tu vida como profesional de la salud. Y recuerda algo también, ahora el paciente que llega a tu consulta está empoderado de un conocimiento que recibió por Google. No es como antes que la persona iba, ¿verdad?, y se entregaba a la visión de ese profesional. Ahora viene documentado. Entonces tú tienes que desmontar y debatir una cantidad de información que llega o que buscan por internet para que la persona comprenda de verdad el punto de vista del profesional. Y hay ocasiones, producto de las crisis, de las dificultades que estamos viviendo, que realmente no sabemos ni qué decir ni qué hacer. Porque no tienes la energía, porque tienes que en ese instante enseñar a desaprender, que en Google buscaste que todos se van a morir, que todos vamos a tener cáncer, que X o Y, o que hay para todos el mismo manual. Cuando un terapeuta colapsa, cuando un terapeuta ya no tiene las ganas, cuando un terapeuta dice, hoy definitivamente no sé ni qué decir, porque me puse tanto en los zapatos de los demás, que yo puedo tener un espejo en ese momento y hasta sentir la misma depresión, la misma ansiedad, la misma tristeza, desolación o frustración. ¿Está pasando muy seguido, Victoria? Realmente sí, y pocas veces se habla, por eso te agradezco estos espacios para que todos los profesionales que nos están escuchando también sepan
que hay una preocupación en ese sentido. Actualmente vemos médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados, de cualquier índole, fíjate que ni siquiera tiene que ver solamente con el área de la salud, que se sienten impotentes frente a determinadas situaciones. Entonces, en esa impotencia, como tienen que seguir respondiendo, buscan de alguna manera algún recurso que les permita seguir brindando el servicio. Hay personas también que tienen como muchas responsabilidades porque su especialidad es como, ¿verdad? Son pocos los que dominan el área, entonces tienen más público relacionado a eso. Todo eso se va acumulando y de repente la persona empieza a sentir huellas o impacta las cosas que ha escuchado de sus pacientes en su propia vida. Entonces, lo que los psicólogos empezamos a llamar la reexperimentación. Es decir, tú vuelves a sentir lo que venías escuchando de la otra persona. ¿Pueden pasar por un duelo estos terapeutas? Cuando hablo de terapeutas estoy globalizando para todos estos profesionales que tú acabas de nombrar y todo aquel que trate de prestar un servicio a través de siempre la empatía, ¿no? y del cuidado. ¿Puedo pasar por un duelo, entrar en una depresión profunda que ni siquiera me pertenece, pero que yo igual siento la tristeza, siento la rabia, siento la ira y luego es que tengo que aceptar que es parte de mi trabajo, que es parte del día a día? Pero ¿cómo lo trabajo yo como terapeuta si al siguiente día tengo que seguir escuchando lo mismo y no me puedo despegar porque es mi trabajo? A eso iba. No hay tiempo, es decir, la persona, el profesional no se da el tiempo necesario. Y como tiene que responder diariamente, entonces empieza a tomar fármacos. Entonces, paradójicamente, tienes un psiquiatra que él mismo consume fármacos para poder equilibrar un poco su estado de ánimo. Y así lo vemos en distintos ámbitos. Entonces, no se dan el permiso, porque además hay personas que atender. Entonces, es como una bola de nieve, ¿verdad? El efecto es acumulativo y llega un momento en que la persona, de verdad, se cansa y afecta todo lo que es su rendimiento como tal. Y eso lo nota la familia, como en la alimentación, en la calidad del sueño, ¿verdad? En todo lo que significa la hiperactivación motora, la intranquilidad. Pero como no nos detenemos a ver esos síntomas, porque es natural, porque todos estamos estresados, entonces se va como entretejiendo en lo cotidiano y deja de percibirse la verdadera señal de alarma. ¿Qué se le puede decir uno como familiar de esos terapeutas, como pareja, como amigo, cuando podemos observar esas características? Podemos decir, obsérvalo tú. ¿Qué te está pasando? Hacérselos ver, simplemente darles el espacio. Cómo actuar también con empatía, los que quizás no estamos en esos zapatos, pero que nos damos cuenta que el terapeuta que pertenece a mi familia, el que yo no lo veo como el psiquiatra, como el médico, sino como el hermano, el esposo, el hijo, ¿cómo tomarlos? ¿Cómo pasar esa línea tan delgada que puede ser muy delicada? Bueno, cuando llegas a la casa y sigues hablando de lo mismo, cuando notas que tu esposo, ¿verdad?, que tu familiar que trabaja en el ámbito de la salud recrea muchos de los síntomas que encuentra en la consulta, lo que hablamos de la activación fisiológica, la persona entonces empieza a tener molestias estomacales o tiene dificultades en cualquiera de los sistemas corporales porque vive bajo la adrenalina, bajo el cortisol. Entonces, eso lleva a que empiecen a haber desajustes, ¿verdad?, en las funciones de su cuerpo. O también pueden haber como elementos evitativos, ¿no?, de rechazar ciertas condiciones familiares que lo atañen directamente porque es el agotamiento que se traslada de su trabajo a lo que son asuntos de familia. Tengo que sacar tanta energía por atender al paciente que cuando debo afrontar mis propios problemas es que ya no quiero hablar con nadie. Sí. Ya definitivamente no quiero asistir a reuniones, me pongo asocial, quiero estar todo el tiempo encerrado y llego tan cansado que no quiero ni comer. ¿Puede suceder eso? ¿Y hasta cuándo es normal y cuándo no?
Bueno, eso que decías, los que trabajamos con la palabra, Meredith, pasamos todo el día trabajando con la palabra, llegas a la casa y no quieres hablar. Sí. Entonces resulta que dice, bueno, pero no quieres conversar. No, pero es tu recurso que has empleado todo el día. La gran diferencia es que pase a haber un bloqueo emocional, un embotamiento, ya estamos hablando a otro nivel, ¿no? Y eso también implicaría mayor consumo de fármacos. Entonces, mayor consumo de fármacos a nivel de trastornos de estado de ánimo, como depresión, como tú lo decías, o ansiedad, que el cuadro ansioso es lo que está más presente en estos tiempos. Las estadísticas me imagino que han aumentado por lo que me estás comentando, Victoria. Sí, pero igual, es decir, los que servimos para la salud también nos enfermamos, Meredith. Claro. Sí, entonces a veces se consideran como personas dioses, que me garantice, usted es el que sabe, es el que me va a sanar. Pero ¿cuál es el gasto? ¿Cuál es el costo de eso? Porque hay algo interesante que psicológicamente pasa. Tú llegas a mi consulta y me estás relatando algo, y al relatar hay algo que tú me cuentas que a mí me ha pasado y me resuena. Sin embargo, yo no puedo expresar esa resonancia en ti y yo tengo que usar una energía adicional para atajar eso. El momento de contención es el momento que cierra y es el momento que incluso nos puede agredir un poco más como terapeuta. No es fácil tampoco sentarse todos los días con la mejor versión, dando lo mejor de uno mismo, escuchar cualquier cantidad de problemas, de quejas, en el caso de las personas que trabajan con salud, quizás ver el deterioro físico de alguien, un dolor, y decir la palabra correcta, estar todo el tiempo al tope, ¿no? Al tope de energía, al máximo. Y cuando te desconectas, bajas, ¿no? Es como, wow, estoy en el aire, me siento como vacío, siento que me espiché. Pero para los que trabajamos con esto, y no me incluyo para nada en el gremio de psicólogos, ni de psiquiatras, ni nada por el estilo, me incluyo en el gremio de terapeutas, está el gremio de los médicos e incluso de las personas que contratan para cuidar a un enfermo, que no son terapeutas, pero escuchan todo el día, la queja, la emoción. ¿Qué les dices en este instante cuando quizás se toman el café a estas horas de las mañanas y tienen que salir otra vez espléndidos, dignos y preparados, aunque no tengan las ganas? No somos dioses. Estudiamos, buscamos ayudar y entender al otro. Sin embargo, somos seres humanos con nuestras fragilidades y eso lo tenemos que reconocer. Por eso tú ves mucha gente que tiene sus médicos. ¿Qué pasó? Le dio un infarto, se murió. Pero estaba bien, estaba sano. Bien. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que reflexionar como profesionales. No entrar como una especie de máquina, ¿verdad? Porque hay el tema de que los profesionales cosifican, ¿no? No hacen ningún tipo de vínculo emocional, porque es la respuesta extrema para tú no vincularte y no desgastarte, ¿no? Yo siempre recuerdo un médico que decía, yo coloco tratamientos oncológicos, y yo no puedo ponerme a llorar con cada uno cada vez que le estoy poniendo la quimioterapia. Suena muy duro como comentario, pero fue la defensa, el mecanismo de defensa que desarrolló para que pueda brindar el servicio. Pero esta desconexión que tú dices es justa y necesaria. ¿Pero qué está pasando con el tema de la virtualidad? Con el tema de los teléfonos inteligentes. Es decir, el profesional tiene que estar a la orden del día 24 horas. Y ahí las personas ya te dicen, yo escojo aquel profesional que me conteste por teléfono. Sí, porque él me contesta todo el tiempo. Ajá, eso. Pero tenemos que saber también que hay horas. Y esas son cosas que la comunidad tiene que saber. Nosotros los profesionales también tenemos una vida. Y si de verdad hacemos ese receso o ese break, protege nuestra salud mental y espiritual. Me imagino que esto sucede también cuando llegan a una reunión, a un restaurante, a una fiesta. Ay, doctor, es que me duele aquí, ¿me puede decir qué es? Tienes que ir a consulta y eso le choca a la persona. En tu caso, es que yo estoy pasando con esto, con mi mamá, con mi papá. Tienes que ir a consulta y eso le choca a quien está haciendo el comentario. ¿Hay alguna palabra, y suena irónico, empática, para que sepan que hay momentos para todos y que el profesional es humano y en ese instante no está como profesional, está como humano disfrutando de ese espacio?
fuera del trabajo, ¿no? Pero ven que se permea tanto el conocimiento con nuestras vidas, entonces mucha gente piensa que nosotros vivimos y respiramos psicología todo el día, en mi caso, y no es así. O que tú ves a alguien y ya sabes, le pasas el escáner, eso no es así, eso no resulta así. Igualmente el médico, cualquiera que sea, que va a de una vez saber lo que está pasando. Lo que sí es importante que sepamos también unos conceptos adicionales, porque siempre se habla de empatía, pero está la dispatía y está la ecpatía. La dispatía es cuando tú te pones en el lugar del otro, pero ridiculizas o desvalorizas lo que el otro siente. Por ejemplo, el médico que está atendiendo a una persona le dice, tú lo que quieres es reposo para irte de vacaciones. Eso, ¿no? Es decir, cierto tinte agresivo frente a lo que está experimentando el otro. La ecpatía, con C, ecpatía, es aquel distanciamiento afectivo necesario para poder ver el problema del otro. Un paso atrás. Exacto, el famoso paso atrás. Es decir, ves el problema del otro, pero también resguardas tu espacio personal. Entonces, hay que fomentar la ecpatía, que tú sepas hacer la distancia entre lo que está experimentando la persona, la cual necesita de tu ayuda, pero que también tú puedas reconocer cómo te estás sintiendo. Y sin, justamente eso, sin sentirte mal. Sí. Porque me imagino que muchos de estos terapeutas, de estos cuidadores, de estos especialistas, de los profesionales, en algún instante, en la búsqueda de ese equilibrio, se deben sentir culpables, se deben sentir mala gente, se deben sentir que no están dando todo por su profesión, porque además hacen juramentos, ¿no? Sí. De entregarlo todo por todo. Pero hay un momento que necesito, parar, frenar, desconectarme. Ese pequeño instante que quizás pueden ser en los primeros años de carrera o cuando simplemente no quieres más, puede causar también algún tipo de trastorno. Claro, pero además en la formación académica que uno recibe, yo creo que ahora menos, ¿no? Se desvinculaba mucho la parte humana. Lo que atañe desde la psicología, por ejemplo, evaluar a una persona, es decir, las palabras estrictas y necesarias que te dice el manual del test. Tú no podías colocar palabras adicionales. Ahora sabemos que en el proceso de rapport es importante ganarte a la persona para que pueda ser evaluada. Pero cada profesional tiene como que sus elementos, ¿verdad? Sus límites y sus normativas. Yo conozco profesionales de distinta índole que trabajan con la salud y que ante el fallecimiento de su paciente, en algunos casos que han sido más cercanos, asisten al funeral, pero otros dicen que eso no debe ser. Entonces, ahí viene, ¿verdad?, la variabilidad con respecto a las actitudes. Yo sí considero que en algún momento habrá una persona que estés atendiendo que realmente esté en un punto ya de no retorno, donde mueva tus emociones como profesional, donde probablemente hasta una lágrima puedas sentir y puedas exponer frente a esa situación, y eso no estaría mal. Entonces, esas son las cosas como hay que ir ajustando, pero darle humanidad a ese profesional al cual usted acude buscando una solución. Y entender también el llamado a esos profesionales de que quizás no tienen capa, para algunos sí, pero como humanos no siempre se tiene la capa, que también deben buscar ayuda y ponerse en manos de otros especialistas para sacarlos quizás de esos estados de ansiedad o de depresión que ellos mismos no pueden manejar o no se han dado cuenta. ¿Es válido? Sí, hay muchos casos de profesionales que son dependientes a sustancias y eso no se sabe. Claro. Porque es el soporte y es el recurso que utilizan extremo para poder cumplir con una obligación que también implica una seguridad económica, Meredith. Claro, que también implica, si yo paro un tiempo para desconectarme, entonces no facturo, pero en ese trabajo del día a día tengo que estar en lo máximo de mi energía, mi expresión y mi pensamiento. Hay otro tipo de terapeutas que no son terapeutas, pero yo creo que son los que más escuchan, el cuidador. La persona que está todo el tiempo cuidando a un enfermo, a una persona que lo requiera, aunque no sea una enfermedad física, sino cualquier otra condición. Y
hasta las mamás que están todo el día cuidando a los niños, los hijos que están todo el día o las mismas parejas que están cuidando a los que no se pueden valer por sí mismos. ¿Cómo colapsan esas personas que tienen que trabajar, que tienen que cuidar, que deben incluso ser los proveedores, que dejan su vida completamente aparte por estar allí y escuchar, escuchar y escuchar y escuchar? Pasa también que deben tomar algún tipo de medicamentos para la ansiedad, que el cuerpo físico ya no les da y que incluso pueden estar hasta peor que el supuesto enfermo o la persona que lo requiere. Bueno, va en la línea lo que decíamos con respecto a los profesionales de la salud, ¿no? Yo siento que a veces hay una mala interpretación con respecto al amor, porque el amor entonces es dejar la piel, el amor es que tú te desdibujas en esa entrega, pero eso realmente no funciona así, Mere. Si tú te enfermas y te desdibujas, el otro queda en soledad. Claro. Entonces, hay personas que se descuidan, hay personas que dejan de hacer cosas de placer, igual que los profesionales, porque están haciendo el servicio. Pero ¿cómo se garantiza un servicio de calidad si tú no te estás cuidando? Okay. Entonces tenemos los cuidadores formales, claro, los que tú les pagas porque están allí, pero tenemos cuidadores informales. Y está pasando, y recién terminamos una investigación sobre eso, que son las esposas que cuidan a los esposos con demencia. Ok, sí son cuidadoras, pero ¿qué pasa con la alianza matrimonial? Es decir, en otra oportunidad con mucho gusto podemos profundizar en eso. Por supuesto, bienvenida siempre. Porque la esposa, ese hombre que está allí, igual sería el caso de esposo a esposa, es con quien tú te casaste y resulta que sí está físicamente allí, pero mentalmente ya no es el mismo. Entonces, empiezan a entrar una mezcla de emociones que hasta en tu cotidianidad no sabes manejarlo. Porque sí, es él, me debo a él, pero ya no es él. Entonces, en esa carga de emociones, la persona pocas veces pide ayuda porque también esa autosuficiencia, ese empoderamiento, ese de que el tiempo lo cura todo, o déjame buscar por Google a ver qué me ayuda, esos recursos sí son pañitos calientes temporales, pero los trastornos mentales, eso se va instaurando poco a poco. Poco a poco. Y pasan los años y quedan allí hasta que hay un momento donde tú dices, no hay vuelta atrás. Victoria, yo siempre me quedo corta con el tiempo contigo y quisiera conversar una y otra vez de temas tan importantes y poco hablados, pero que son una realidad. Si hay alguien que necesita algún tipo de asistencia contigo, que son terapeutas, que son cuidadores, que son profesionales de la salud y se sienten colapsados en este instante y dices que no estoy empático, pero para nada, lo que estoy es desgastado, ¿por dónde te contactan? Bueno, sí, estamos reuniendo todo lo que es la información a propósito también de mi trabajo desde lo tanatológico, profesionales que están trabajando en el lecho de muerte, acompañando a las personas, los que trabajamos con personas mayores, por Instagram, ¿verdad? @VictoriaTirro, hay líneas de investigación, cursos, talleres que estamos desarrollando, porque como profesionales nos tenemos que unir, tenemos que establecer estrategias para poder brindar salud, no solamente a la familia, al enfermo, sino también al profesional. Gracias como siempre, valiosísima esta información. Bienvenida con todos estos temas a tu magazine espiritual. Gracias. A ustedes en casa, mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.